Ok, bueno, lo que vamos a ver hoy es, bueno, una experiencia que ya hacemos siempre en realidad, a los que nos gustan los pochoclos, ¿no? La idea es calcular el porcentaje de masa de agua en un grano de maíz, ¿sí? Eh, y bueno, algunas cositas más que ahora se las voy a mostrar. No sé si alguna vez vieron porcentaje masa en masa. ¿Vieron alguna vez? Bueno, me pasa la diapositiva. Ahí está. ¿Lo vieron en química, porcentaje masa en masa? Ah, no, está en el chat. Sí, ok, buenísimo. Vayan poniendo en el chat los presentes, ¿sí? Pongan presentes. Bueno, acá es les presento bueno, de un posteo científico, una revista científica, el BBC Mundo. Acá les paso el link para que después, quienes quieran, pueden ver. Bueno, así se titula, resuelve el misterio de por qué explotan las palomitas de maíz. Es de 2015. No sé por qué era tanto. No, esperen que... Bueno, el artículo dice que pasa lo siguiente. Esto sería... ¿Qué es lo que se ve acá? Esto sería el grano de maíz, ¿no? Bueno, se lo pone a cierta temperatura. Cuando llega a 170 grados, empieza a estallar. ¿Qué es lo que pasa? Se rompe en un lugar, no en todo. En esa parte se llama como pierna o pata, en esa parte donde se rompe, en ese lugar. Y luego desde allí es como que aflora el endosperma del grano de maíz, ¿sí? Bueno, esta experiencia la hicieron físicos en París, bueno, en Francia. Dijeron, bueno, con una cámara de alta velocidad y bueno, nada, encontraron que el maíz explota de esta manera. Siempre a 170 grados estalla el 34% de los granos, pero cuando la temperatura alcanza 180 estalla casi todo. Bien, la pregunta es, bueno, ¿de dónde sale esa agua, no? ¿O por qué explota el grano de maíz, ¿no? Bueno, el grano de maíz, si ustedes lo buscan después, viene de la planta, sea maíz, es el nombre científico de la planta, y está formado por un endosperma que contiene almidón. El almidón es un hidrato de carbono. Perdón, alguien activó el micrófono y pensé que me querían preguntar algo. Y está cubierto por un pericarpio, que es el tegumento seminal, muy duro. En el momento de que bueno, el maíz se somete a altas temperaturas, el agua que está en el endosperma comienza a pasar a su estado gaseoso. En estado gaseoso las moléculas de agua comienzan a adquirir energía cinética, empiezan a moverse, a separarse, y entonces en un momento explota o se rompe el pericarpio, como dijeron los físicos acá, lo puedo volver, en una sola partecita, ¿no? Y después estalla. Lo que aflora, en realidad, lo blanco es el endosperma, ¿no? Bueno, esto lo saqué ustedes pueden buscar perfil del maíz pisingallo en este link, y dice que, bueno, más o menos el porcentaje de explosión para que sea aceptado por bueno, si uno quisiera vender, ¿no? Granos de maíz, lo que tiene que hacer es que más o menos el 97% de los granos tienen que ser capaces de expandirse y formar la palomita o el pochoclo, ¿no? Eso es, yo también busqué en el código alimentario, también habla un poquito sobre, bueno, la clasificación de los cereales.
acá en Argentina, Código Alimentario Argentino, que seguramente Giselle en la Tecnicatura de Química lo haya visto. Bastante, ¿no? Bueno, hay que acostumbrarse también, hay que acostumbrarse a leer los códigos alimentarios también, y qué cosas se necesitan desde lo técnico, ¿no? Qué cosas se necesitan para poder poner un producto en venta. Bueno, todo eso es una introducción y algunos conceptos claves, porque no sé si realmente vieron todo o no. Las diferencias entre soluto, solvente y solución, ¿las recuerdan? ¿Qué diferencia hay entre un soluto, entre un solvente y una solución? Pueden ponerlo en el chat si quieren. No me responden, ¿están ahí? ¿Qué diferencia hay? ¿No lo recuerdo? Ah, bueno, entonces lo hago, lo explico. Un soluto es el que se encuentra en menor proporción siempre en una solución. ¿Sí? Ah, acá lo puse. El solvente es el que se encuentra en mayor proporción y la solución es la suma de soluto y solvente. Por ejemplo, si tengo agua salada, por ejemplo, si tengo, ajá, es la misma porción, muy bien. Proporción, sí. Por ejemplo, si tengo 100 gramos de agua y 10 gramos de sal, mi solución va a ser 110 gramos de agua salada en este caso, ¿no? Entonces, el que está en mayor proporción es el solvente, el que está en menor proporción es el soluto, y la solución es la suma de los dos. Acá podemos sumar porque estamos sumando masas, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Podemos sumar masas, pero no masas con volumen, quiero decir. Bueno, hay diferentes tipos de soluciones, diluidas, saturadas o concentradas y sobresaturadas. Esos son los tipos de soluciones. Lo que a nosotros nos interesa es la concentración. ¿Cómo vamos a nosotros indicar qué tipo de concentración tiene una solución? En nuestro caso, en nuestra experiencia, vamos a utilizar porcentaje masa en masa, que es la masa del soluto dividida la masa de la solución por 100, siempre en gramos, cada en gramos, ¿no? Es masa. Y es un porcentaje, por eso lo multiplicamos por 100. Veamos un ejemplo, porque lo que tenemos que hacer es calcular el porcentaje masa en masa de agua que hay en un grano de maíz. Entonces, por eso tenemos que ver eso. Hay otros tipos de concentraciones, que es el porcentaje masa en volumen y el porcentaje volumen en volumen, pero en nuestro caso vamos a ver solamente porcentaje masa en masa. No sé si lo vieron, creo que me dijeron que sí. Veamos un ejemplo de porcentaje masa en masa. Dice, expresa los gramos de soluto por cada 100 gramos de disolución. Bueno, esto en realidad no es el ejemplo, me dice lo que es. Esto sería, esperen que, no sé si es mi micrófono o otro. No, es el mío. Bueno, por ejemplo, dice, calcular el porcentaje masa en masa de una disolución que contiene 15 gramos de cloruro de sodio, esa sería la sal, en 85 gramos de agua, ¿no? El agua, como está en mayor proporción, es el solvente, y el cloruro de sodio es el soluto porque está en menor proporción, porque 85 es mayor que 15, ¿no? Que 15 gramos. La masa total de la solución, si yo tengo que sumar el soluto más el solvente, me da 100 gramos. Bueno, ya es directamente en 100 gramos, ¿no? 100 gramos ya sería mi solución, por lo tanto este va a ser 15% más en masa. La masa que yo tengo cada 100 gramos de solución. En este caso son la masa de soluto que tengo, en este caso son 15 gramos, cada 100 gramos de solución. Entonces, que algo sea 15%, que algo sea 15% más en masa, significa que tiene 15 gramos de soluto en 100 gramos de solución. ¿Sí? Eso sería masa en masa. No sé si se entiende, o voy rápido, o no lo vieron. Yo sí lo entendí porque lo vimos el año pasado. Ah, perfecto, perfecto, listo. Entonces, repasito.
¿Y moles? ¿Moles vieron? Buenísimo. Seguro que sí. Si vieron porcentaje de masa a masa, también vieron mol. Bueno, mol, repasamos un poquito, es una cantidad de una sustancia. Y es una cantidad muy, muy grande. Por ejemplo, si yo digo que hay en un aula un mol de sillas, significa que hay 6,02 por 10 a la 23 sillas. O sea que hay como 6 y como un montón de ceros detrás, es un número muy, muy grande. Ese número es el número de Avogadro. Entonces, si yo digo hay un mol de sillas, hay 6,02 por 10 a la 23 sillas. Si digo que hay un mol de moléculas de agua, significa que hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Sí? Y ese mol se relaciona con la masa molecular relativa. No sé si la vieron ustedes. Seguramente que sí. Cuando se ve moles se ve masa molecular relativa. Siempre en un mol hay la cantidad de masa molecular relativa que tienen, que ustedes calculan. Por ejemplo, en el caso del agua, que es la que nosotros vamos a usar, para calcular la masa molecular relativa del agua, ¿cómo hacíamos? Bueno, sabemos que el agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Lo que tengo que hacer es multiplicar 2 veces el peso atómico, la masa atómica del hidrógeno, que es 1, este 1 lo sacamos de la tabla periódica, más una sola vez, porque hay un solo átomo de oxígeno, una sola vez la masa atómica del oxígeno, que es 16. Entonces hacemos esta cuenta, 2 por 1, más 1 por 16, eso me da 18 gramos por mol. Estos 18 gramos hay de agua en un mol, ¿sí? Y en ese mol, además, hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, ¿sí? Entonces, en 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno, hay un mol de moléculas de agua. Y en ese mol tenemos 18 gramos de agua. Esto nos sirve para las cuentas, cuando tengamos que calcular las moléculas. El mol de moléculas, en realidad. Bueno, en este trabajo, lo que vamos a hacer es calcular el porcentaje masa de agua en un grano de maíz, y el número de moles de moléculas de agua que están en ese grano de maíz. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé si leyeron la experiencia. Bueno, les dice lo que necesitan los granos de maíz pisingallo. Podríamos haberlo probado con otros no pasa lo mismo, pero bueno, eso se me ocurrió hoy, no importa. Lo hacemos con este nuevo. Bueno, la hornalla pueden hacerla de sus casas, pero también se puede, algunos los hacen en el microondas. También se hace en microondas. Entonces, no sé si ustedes lo hicieron con maíz pincigallo solamente o con maíz común. Capaz que lo hicieron con los dos. ¿Lo hicieron solo con maíz pisingallo o con maíz común? Y con maíz común. Alguien que me... No, el maíz común solamente comparamos, pero ok. no lo cocinamos. Perfecto, listo. Perfecto. Ahí decía 10 a 15 granos de maíz, pero puede ser... Nosotros usamos 20. Eso les iba a Ana nos decir. sugirió 20. Perfecto, sí, yo lo hice con 20, y porque con 10 o con 15 no se ve nada, ¿no? Todavía en la balanza, con la balanza que tenemos. Estuvieron con Ana cuando lo hicieron. Buenísimo. Bueno, y la idea es la siguiente. Hacemos el pochoclo y lo que necesitamos es ver qué masa se evapora de agua. ¿Cómo hacemos para calcular la masa que se evapora de agua? Bueno, vamos a tener que comparar entre los pochoclos que están sin estallar y los pochoclos que estallaron. La diferencia de masa entre esos dos sería el agua que se evapora, ¿no? El texto nos sugiere el número de granos de maíz utilizados. Acá esto lo van a hacer ustedes cuando hagamos el informe. Esta tablita tendría que estar. Si hicieron uno para todos, podríamos hacer en un documento compartido un solo informe para todos, si quieren. Podemos hacerlo en un Word, en un documento compartido, y hacemos uno, si quieren. O si no, pueden hacer dos. O juntarse a dos también pueden hacerlo.
pero si hicieron uno solo, entonces esta tabla tendría solamente una sola columna, que es de este. Pero si ustedes tomaron otros datos, podrían hacer otra columna acá y comparar con otros compañeros. Si hicieron uno solo, hacemos este cuadro solo y listo, ¿sí? Me pide el número de granos de maíz utilizados, ustedes utilizaron 20, la masa pesada antes de calentar, ¿cuánto les dio? Más o menos, ¿se acuerdan? 3,7. 3,7, a mí me había dado 4 gramos, muy bien. Y la masa promedio de un grano de maíz, ¿cómo le hicieron? No, profe, no hicimos todo eso, solamente Perfecto, cocinamos el pochoclo, perfecto, porque ya nos perfecto. teníamos que ir, era las 2:30, ya Ay, nos Dios. echaban. Ok, ok, ok. Y el número de, perdón, y la masa de maíz, hicimos la cuenta todavía, perfecto. Y la masa después de estallar, ¿cuánto les dio? ¿Se acuerdan cuánto les dio? 3,19. Ah, mira, cuando yo lo hice en pandemia me había dado 4,3. 4,3, pero mi balanza también. Bueno, pasemos a las cuentas para ver qué es lo que hay que hacer. Primero acá, en esta parte, vamos a hablar de acá, mejor acá. Que acá les explico las cuentas. Si no se entiende nada lo que voy a decir yo ahora, hay un videíto mío que hice en pandemia que está explicado bien paso por paso, pero creo que lo van a entender. Y este es una captura de pantalla y está hablando de pandemia, qué horror. Pero bueno, pueden buscar el video. Pero estoy diciendo esto. Por ejemplo, en mi caso, la masa yo medí 20 granos de maíz, me dio 4 gramos, y la masa de 20 granos de maíz estallados, o sea, ya era pochoclo, me dio 3 gramos. Entonces, si yo quiero saber, el siguiente paso es la masa de un solo grano de maíz que estalló, que es el de pochoclo, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Si 20 granos de maíz sin estallar, a mí me dieron 4 gramos, pero a ustedes les dio 3,7, creo que me dijeron, en un grano, lo pueden hacer con regla de 3, ¿no? En un grano, ¿cuánto me va a dar? ¿Sí? Eso sería la masa de un solo grano de maíz sin estallar, ¿sí? Entonces, lo mismo para la masa de un solo grano de pochoclo. Si yo tengo 20 granos de pochoclo, me dio 3 gramos, o sea, esto ya es el pochoclo, a mí me había dado 3 gramos, a ustedes les dio 3,10 y algo, en un grano, ¿cuánto me da? ¿No? Entonces, a mí me dio, bueno, no lo hice. Hola, Vicky. Hola, profe, ¿cómo andas? Bien. Entonces, para calcular la masa de agua evaporada de un grano, tengo que hacer la masa de un solo grano de maíz menos la masa de un solo grano de pochoclo. ¿Se entiende? Entonces, esa masa de un solo grano de maíz menos la masa de un solo grano de pochoclo me va a dar la masa de agua en un solo grano. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, se entendió bien. Bien. Entonces, acá me pide la masa de granos de maíz sin estallar, la masa de granos de maíz estallados, la masa de un solo... Profe, ¿Alguien me habla? profe, Sí, sí, ¿me escucha? sí, Ale. ¿Todo bien? Una, una consulta. Sí, Eh, Ale. ahí estamos tomando que al comienzo teníamos 20 granos sin estallar, ¿no? Sí, Y esto nos da una cierta masa. sí. Ahora, luego de calentarlos y que estallen, de esos 20 granos, o sea, consideramos el total, no la cantidad de granos o sea, no discriminamos entre los granos que reventaron y los que no reventaron. Ah, ¿no les reventaron todos los granos? No. Ah, ¿y por qué a mí sí? No, bueno, ok. En ese caso, claro, en ese caso, sí, deberíamos considerar los granos que no se estallaron, sí. Sí, 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 habría que ponerle. Y ustedes
sumaron. Y bueno, suponete que vos, ¿cuántos no estallaron? Claro, ahí pone las 3 muestras que hicimos, Ajá. de las 3, o sea, tuvieron todas granos sin estallar. Creo que la primera, si no me equivoco, eran 7 que no estallaron. Ah, mira un montón. Sí, ¿Y y en la segunda? en la segunda creo que fueron 10, y en la tercera, la de la aguja, creo que fueron 11, si no me equivoco. Ah, bueno, ok. O sea, No, lo tuvimos en la olla hasta que empezamos a sentir el olor a quemado ya, ¿no? claro. Ah, acá Ya está, decidimos apagarlo. claro. Estoy Pero bueno, viendo- me parece que no es medida, o sea, porque no reventaron los 20 gramos. Ah, ok, ok. Entonces hagan las cuentas con los granos que estallaron, ¿sí? Pero ustedes en la masa de granos estallados, no, tienen la masa de granos estallados, ¿no? No metieron en la balanza los que no estallaron, solamente metieron en la balanza los que No, no no, no. estallaron. Ah, bueno, sí. Entonces hagan las cuentas con la cantidad de granos solamente que estallaron nada más, ¿sí? Está Hagan las bien, pero cuentas con eso eso. no, a la hora de pesarlo no lo discriminamos tampoco, o sea, no pesamos por un lado los que sí reventaron y los que no reventaron, pesamos los 20 granos en total. Ah, ahí lo entiendo. Bueno, Yo igual entonces los guardé por las dudas. los Los guardaste. guardé, sí, así que lo podemos pesar. Cualquier cosa mañana lo peso. Lo que podemos Porque hacer tiene que ser la es, misma balanza o no. Sí, sí, pero si no, no hay drama. ¿De quién era la balanza? de Joa. Cualquier cosa Ajá. yo voy mañana y le pido permiso a Joa para ir a pesar. Más o menos cerca de mi casa vive, por eso. Porque si no, lo pueden hacer directamente para no hacer tanto lío con la regla de 3 y listo. Discriminan, bueno, no sé, si ve, a ver, tenemos el problema con los granos que estallaron. No, tenemos el problema con la muestra en realidad. Claro. Sí, es verdad. Profe, perdón, Sí, sí. perdón que llegué re tarde. Yo ayer me compré una balanza, sí, porque bueno, y tengo valores distintos a los que arrojó la balanza de Joa. Ujú. Bueno, tendría que ver de cocinar los granos y hacer toda la experiencia, porque recién llego de trabajar y bueno, no lo pude hacer. Pero en base a lo que yo saco, eh, tendría que considerar también los tamaños de los granos, o sea, está chusmeando un poquito, y en el paquete vienen muchos granos que tienen un tamaño uniforme, ¿sí? Y hay otros que vienen con un tamaño que son reducidos, muy chiquititos, muy feos y aplastados. O sea que eso también se debe considerar que esos obviamente no van a reventar. En función a los resultados que me dé, se los puedo pasar y compartir después con la clase. Sí, obvio. Eh, Sí, sí, sí. Porque obviamente a mí me van a dar valores totalmente distintos. Y lo calculé en base a 15 granos, no a 20, como están haciendo ahí. Claro. En la experiencia decía de 10 a 15. Sí, es verdad. Yo, porque con mi balanza no podía hacerlo entre 10 y 15, por eso lo hice con 20 y después también lo hice con 20. Pero eso no importa, el número no importa. Igual. Quiero ver dónde aparece el tiempo. Ah, me faltan 6 minutos. Igual después nos volvemos a conectar, sí. Pueden hacer dos cosas, lo que quieran, porque después los informes los hacen, si quieren, los hacen en grupos, como ustedes saben, juntarse. Pueden hacer como dijeron en el chat y usar un promedio, ¿no? Podés, si querés, Vicky, hacerlo de nuevo y hacerlo con tu balanza, si querés, y con tus datos, si querés. Y si querés, puedes pasarlo y los chicos usan tus datos también. Eh, porque, porque me parece que es más fácil así, ¿no? Como ustedes quieran. O sea, pero imagínense en situación normal, ¿no? Yo lo quiero hacer en mi casa, y me encuentro con el mismo problema de que no revientan los 20 grados.
o sea, debería de existir una cuenta que podamos hacer para hallar todos los resultados, considerando que hay granos que no van a reventar. Ajá, Porque tiene que haber, digo, esta posibilidad de que, bueno, si se revientan todos, perfecto, pero ¿y si no se revientan, qué pasa? De hecho, nos pasó a nosotros. claro. Lo que pueden hacer, pero esto ya nos daría mucho error, igual no importa, lo que importa son las cuentas, poner más de 20 granos, si quieren, hacer un promedio de cuál es la masa de 20 granos, y sacar de ahí 20 granos de pochoclo estallados, y pesar esos 20 granos de pochoclo estallados. No importa, les va a quedar un error, pero esta clase no tiene que ver con el error. Podríamos considerarlo también, pero si les parece así más fácil, Estamos haciendo mucha trampa, profe. sí. Y si no hay que Si hacer no, las profe, cuentas. no, yo pensaba, usted nos da, si no, los datos de lo que pesó usted, los 20 granos, cuánto le dio antes de estallar y después de estallado, y usamos esos valores, si no, y hacemos todos los cálculos. Esto lo hice en Para que pandemia, nos... la verdad. Está ahí en Ah, el video, y son estos, pero sí, si quieren pueden usarlos, ¿sí? Después en el no, informe pensé que ponen... lo había hecho hoy, ayer, y No, los no, datos que no, estaban ahí eran de antes. Ah, este video es de pandemia. Es un video de pandemia, sí. Pero bueno, pueden hacer eso también. O sea, Sí, el problema para nosotros sería el ítem 2, ¿no? Esto de masa de 20 granos de maíz estallados. ajá, Ese sería nuestro problema. sí, Porque el otro, por pero ejemplo, el tercero, sí podríamos usar una proporción en todo caso. claro, Acá ves, porque más ustedes pesaron los granos de maíz estallados nada más, pero no eran 20, y acá en ¿no? el cuarto, ¿qué puso, profe, en el cuarto ítem? En masa de un solo grano de maíz que no estalla. Que en la masa de un solo grano de maíz que no estalla es, bueno, yo hice en 20, si en 20 me dieron 3 granos, no, este es el pochoclo, sin estallar. Si en 20 granos me dio 20 granos, me dio 4 gramos, en un grano cuánta masa tengo y listo. Entonces ahí ya tengo la masa de ese grano sin estallar. ¿Sí? Pueden hacer ustedes, claro, porque el problema de ustedes es la masa de 20 granos de maíz estallados, que no son 20, eso es lo que dicen. Pueden aclararlo si quieren ahí. Y listo. Pueden hacer varias cosas. Mientras lo justifiquen al costadito, no hay drama. ¿Sí? No, y si mantenemos, profe, bueno, como que estallaron 20, pero en realidad no. O sea, también estamos haciendo trampa, pero Sí, ¿cómo se llama? O sea, no tocamos los números que ya obtuvimos, claro. pero a la hora de la conclusión, no sé si este trabajo tiene conclusión, no sé, Sí, 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 eh, tiene. podríamos aclarar de que, bueno, por Pueden ahí aclararlo sería también. conveniente Ajá. considerar de que los granos tendrían que estallar todo, bueno, editaremos un poco. Sí, sí, sí. También lo podemos aclarar ahí. La parte de porcentaje en masa en agua, estoy controlando el tiempo, van a calcular la masa de agua que se pierde, ¿no? Como resta entre la masa de un grano de maíz y la masa de un grano de pochoclo, por 100 dividido, la masa de la solución en este caso sería la masa de un grano sin estallar. Eso sería nuestra masa de solución. ¿Sí? Y las moléculas de agua que se escapan de un grano de maíz, bueno, lo hacemos, pueden hacer proporcionalidad, pero yo lo puse acá como regla de 3, porque por ahí es más fácil. Si en 18 gramos de agua, de una molécula de agua, que es la masa molecular relativa del agua, hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas, en la masa de agua que obtuvimos, ¿no? De acá, ¿qué cantidad de moléculas tendríamos? ¿Sí? Esas serían las cuentas. Y eso es lo que se pide, el cuadrito. Quiero ver, menos de un minuto ya se me va a cortar. Nos volvemos a conectar. Esperen que me falta explicarles algo más.
Voy a detener la grabación porque así ya menos de un minuto me queda.